Bendiciones a todos en la iglesia Calvary Chapel Homestead en español. Espero que estén pasando bien en el día de hoy, que el Señor los continúe bendiciendo. Y hoy vamos a estar tocando un tema que siempre trae mucha controversia, ¿no? El título de hoy es ¿Qué lío con los pastores? ¿Qué lío con los pastores? Una de las cosas que a través de los años siempre crea una confrontación entre el incrédulo y los creyentes es el mal testimonio que han dejado muchos pastores, por lo cual el cuerpo de Cristo es severamente juzgado. Cuando uno le predica el evangelio a alguien, lo primero que le dice el incrédulo, no, pero la corrupción que hay, mira cómo están robando, mira lo que están haciendo, mira cómo manipulan, eh, etcétera, etcétera. Y es lo primero que viene al tema. Por eso estoy haciendo estas series de primero que lío con el templo, ahora que lío con los pastores. Esta palabra siempre trae controversia en el mundo y es sinónimo de escándalos, de corrupción, de manipulación, y podemos seguir nombrando verbos. Y trae mucha confusión esta palabra, ya que hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que significa ser pastor o de los requisitos necesarios. No solo hay ignorancia en los círculos cristianos, sino también en los círculos seculares. Las preguntas que muchas personas se hacen son las siguientes. ¿Cuál es la función del pastor? ¿Cuáles son los requisitos para ser pastor? ¿Hay requisitos para ser pastor? ¿Por qué tienen unos salarios tan exorbitantes? ¿Acaso el evangelio no es gratis? Jesús dijo que lo que es dado de gratis dadlo. Entonces, hoy no solo vamos a apelar a nuestra lógica, acuérdense que escrito está que tenemos la mente de Cristo, sino que vamos a apelar a nuestra integridad propia como creyentes. Vamos a leer en las Escrituras ciertas cosas acerca de los pastores y vamos a juzgar en integridad, vamos a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las normas de esta sociedad, ni a lo que está de moda, ni que todo el mundo lo hace, entonces nosotros también vamos a seguir esa corriente. No, vamos a hacer las cosas bien hechas, amén. Lo más importante es que vamos a ir a la Escritura, donde es nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de conocimiento, y ahí vamos a ver la verdad, amén. En el Antiguo Testamento vamos a empezar con la palabra en hebreo, que la palabra pastor en hebreo en el Antiguo Testamento, vamos a ver cuál es la definición de acuerdo al diccionario Strong. Amén. Así que vamos a leerlo ahí. El diccionario Strong es H7402, 7462, nos da la definición. Es una raíz primitiva que significa cuidar un rebaño, llevarlo a pastar, en general gobernar, pastor, cuidar ovejas o pastor de esquileo. Y la palabra en hebreo es ra'au. Ra'au. Es una pronunciación difícil, yo no soy experto en el hebreo ni nada de eso. Le recomiendo un programa que se llama eSword. Es la E-S-W-O-R-D. Espada en español, pero en inglés es eSword y lo puede bajar, es gratis. Tienen para computadoras Mac y para Windows. Y esa es una herramienta que lo puede ayudar a usted, hermano y hermana, a profundizar más. Tiene diccionarios en griego, tiene diferentes versiones de la Biblia
y también tiene comentarios bíblicos, una cantidad de comentarios bíblicos que lo pueden ayudar a profundizar mucho. Entonces ya vemos que la definición en hebreo es ra'au en hebreo, y aparece 12 veces, pastores, aparece 12 veces en el Antiguo Testamento. La palabra pastor en singular en el hebreo aparece 34 veces y el significado es el mismo. O sea que es un cuidado de rebaños, alguien que lleva a pastorear las ovejas, gobierna, cuida las ovejas, ¿no? Ahora vamos a ver el significado de la palabra pastor en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aparece que fue escrito en griego. Y en el diccionario Strong aparece muchas veces en el Nuevo Testamento bajo G4166. Y la palabra en griego es poimen, poimen. De afinidad incierta, un pastor literalmente dice. Total de apariciones en la Reina Valera son 18 veces que aparece la palabra pastor. Otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento que es sinónimo de pastor en el griego es bosco. Y la palabra esta significa forma prolongada de un verbo primario pastorear, reflexivamente alimentar, mantener. O sea que cuando la palabra bosco en el griego aparece en el Nuevo Testamento, significa eso, pastorear, alimentar, mantener, y aparece en la versión de King James, aparece 9 veces. Otra palabra también por pastor es la palabra en griego egeomai, que está en el diccionario Strong G2233, que significa voz media de una forma intensificada, guiar, mandar, considerar, tener por, contar, gobernar, juzgar, suponer, pensar. Aparece 28 veces esta palabra. Entonces también en los requisitos para el pastorado, en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7, aparece la palabra en el griego que es obispo en español, en griego es episcopo. Episcopo aparece en el Nuevo Testamento cuando se hablan de los requisitos para ser pastor y está en el diccionario Strong bajo G1985, que significa un superintendente, un oficial a cargo en general de una persona o de una iglesia, un obispo, un supervisor. Entonces, ya está, echamos un vistazo a los significados en el hebreo del Antiguo Testamento y el significado en el griego, en el Nuevo Testamento, de lo que significa pastor. Ahora vamos al diccionario de la Real Academia Española y tiene 2 significados, hermano. Uno es cuidado de animales, persona que cuida, guía, alimenta el ganado de forma especial a las ovejas. Ámbito religioso, dice eclesiástico, ministro que tiene un grupo de fieles a su cargo, o bien el sacerdote de una iglesia. Amén. Entonces, eso es el significado de acuerdo al diccionario en español. En resumen, después de lo que hemos leído, un pastor guía, un pastor protege, un pastor maneja, un pastor alimenta, ¿qué más? Supervisa, está a cargo de ovejas o literalmente de una congregación de personas. Amén. Vayamos a las escrituras ahora. En ciertas versiones de la Biblia, cuando leemos ahí en Primera de Timoteo los requisitos de ser pastor, se ve la frase que dice el obispo debe ser. El obispo debe ser. Entonces, en otras versiones antiguas dice, conviene pues que el obispo sea. Conviene pues que el obispo sea. Y la palabra conviene en el griego, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra conviene es la palabra dei, D-E-I, dei. Está en el diccionario Strong,
y es el G1163. ¿Qué significa dei? Dice así: algo que es necesario, algo obligatorio, convenir, ser apropiado, tener que, ser necesario, obligatorio y necesario, en resumen, es lo que significa la palabra dei. La palabra dei, D-E-I, aparece en el Nuevo Testamento 105 veces, y cada vez que aparece esa palabra dei en el Nuevo Testamento no es una sugerencia, es algo que debe ser hecho, algo que es necesario. Entonces, con eso en mente, lo que vamos a leer no son sugerencias. Es necesario que el pastor cumpla estos requisitos. Quizá usted lo leyó, pero no le prestó la atención que debe prestarla. Es como decir, los 10 mandamientos son 10 sugerencias, o la gran comisión, en vez de ser la gran comisión, una sugerencia. No, esto es necesario, esto es dei en el griego. Es algo necesario, es algo obligatorio para ser pastor. Entonces vamos a leer ahí Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Le voy a dar una oportunidad que agarre su teléfono, abra su Biblia en el teléfono, en el laptop o en su Biblia común y corriente, que cada día menos personas llevan la Biblia a la iglesia. Abra su Biblia ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Amén. Espero que todos estemos ahí, que no tenga artritis en las manos, que no tenga artritis espiritual y ya haya encontrado Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Vamos a empezar a leer ahí la palabra de Dios. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es algo bueno. Versículo 2 dice: un obispo debe ser pues, y hágame un favor, hermano, hermana, empiece a enumerar cada requisito, empiece a contar ahí con su dedito cada requisito, a ver cuántos requisitos hay para ser un pastor. Y recuérdese que es obligatorio, es necesario, es la palabra dei. No es una sugerencia, es obligatorio, es necesario. Amén. Vamos a empezar ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. 2. 3. Sobrio. 4. Prudente. 5. De conducta decorosa. 6. Hospitalario. 7. Apto para enseñar. 8. No dado a la bebida. 9. No pendenciero. 10. Amable. 11. No contencioso. 12. No avaricioso. 13. Que gobierne bien su casa. 14. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. 14, perdón. 15, hay un comentario ahí entre el 14 y el 15 que dice en 1 Timoteo 3:5: pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Tiene mucho sentido que usted va a visitar al pastor y los hijos son una falta de respeto y la casa está desordenada y muchas cosas que usted puede darse cuenta cuando va a visitar a su pastor. Amén. El requisito número 15 está en 1 de Timoteo 3:6, dice: no un recién convertido, dice, no sea que se envanezca y caiga en condenación en que cayó al diablo. O sea, que no sea un neófito en muchas versiones. El versículo 16, el requisito 16 está en el versículo 7, dice: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Entonces tenemos 16 requisitos en total. Si usted ha contado, si se me fue uno a mí o si se le fue a alguno a usted, yo he contado 16.
Les repito, estos son requisitos, no son sugerencias. Esto es bíblico, lo que vamos a leer en la palabra de Dios. Así debe ser un pastor, debe cumplir estos requisitos. Ahora vamos a hacer un paréntesis. En los tiempos que estamos viviendo hoy, vemos que hay todo tipo de pastores que no sé de dónde salen. La Biblia habla solamente de 5 ministerios y los tocamos en la enseñanza pasada de qué lío con el templo. Hay 5 ministerios nada más y pastores, un solo ministerio, ¿no? Ahí no aparece en la Biblia en ninguna parte del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pastor de jóvenes. No aparece por ningún lado. Pastor de alabanza, pastor de esto, pastor de lo otro. Hay 200.000 tipos de pastores y lo que describe la Biblia no es así. Entonces vemos pastores de jóvenes que no están casados. Un solterón ahí dirigiendo un grupo de jóvenes y no cumple uno de los requisitos de ser pastor, debe ser hombre de una sola mujer. Otro ejemplo, por ejemplo, usted si ve un pastor que le gustan las ganancias deshonestas, no puede ser pastor, no puede ser pastor. Entonces vemos que no tiene sentido, muchas iglesias, usted llega ahí y ve pastores solteros, pastores que son muy jóvenes, que no tienen experiencia, no tienen madurez, que son neófitos, pastores que no están casados. Entonces usted dice, ¿qué es esto? No, es que los tiempos cambian. No, pero Dios no es Dios no cambia, Dios no cambia. Escrito está ahí en Santiago que dice que todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de cambio ni de mudanza, ni hay mudanza en él. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Escrito está también, la palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no podemos ir con las corrientes de este mundo inventando posiciones, inventando cosas que no están en la Biblia. Entonces, vamos a cerrar el paréntesis. Tenga cuidado a quién usted llama pastor. Tenga cuidado, porque los contamos, hay 16 requisitos que se deben cumplir en esa persona. Amén. Vamos a cerrar el paréntesis. Como le dije al principio, vamos a ir leyendo versículos, vamos a ir razonando, vamos a ir leyendo lo que dice la Biblia. Apele a su integridad como creyente. Si está escrito, entonces no le busque 5 patas al gato. No trate de irse a la tangente y hacer lo que hace todo el mundo. Ah, pero si todo el mundo lo hace, pobrecito, es buena persona, mire qué bonito que habla, mire qué bien se viste, mire qué persona más elocuente, qué bueno. No vamos a la elocuencia, no vamos a lo que luce, vamos a la persona que siga lo que está estipulado en la Biblia. Eso es lo que se debe fijar usted y yo y todos nosotros. Amén. Vamos a profundizar ahora en el asunto de los salarios, que es lo primero con lo cual yo abrí, es la crítica que nos hace todo el incrédulo, todas las personas que no han conocido al Señor. Dicen, ¿para qué voy a ir a una iglesia si son toda una manga de ladrones? Lo que quieren es meterte la mano en el bolsillo y esto y esto y esto. Y no me diga que usted no ha escuchado ese comentario. Cuando le ha ido a hablar al compañero de trabajo, cuando le ha ido a hablar al familiar, cuando le ha ido a hablar al amigo, y te salen con lo primero que te salen es esto. Vi el escándalo que ocurrió ahí con fulano de tal. El escándalo que ocurrió con ese pastor que lo encontraron con prostitutas. O con ese pastor que lo encontraron fumando crack. Con ese otro pastor que volvió a la droga después de tanto tiempo. Con ese pastor que se tatúa. Con ese pastor que tiene un carro que vale $100,000. Con ese pastor que tiene trajes que salen un platal. Y es lo primero que nos caen arriba. Entonces es necesario que profundicemos en el asunto del salario. El salario para el pastor no puede ser la motivación de pastorear. Si esa es la motivación de un pastor, entonces no es de Dios, no es una persona que Dios ha puesto ahí. Esa no debe ser la motivación y vamos a ir a lo que dice la Escritura, cómo se comportaron los apóstoles.
Y lo más importante, ¿qué es lo que Jesucristo tiene que decir en cuanto a estas cosas, ¿no? Entonces, los oportunistas se aprovechan de una frase que hay en el Antiguo Testamento que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y aparece en el Nuevo Testamento y aparece en el Antiguo Testamento. Seguro que en el Nuevo Testamento están citando esa frase en el Antiguo Testamento. Vamos a leer primero Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 18. Dice así, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno en su salario. Entonces le ponen el sello a eso para aprovecharse. Muchas personas, no todos, pero muchos hacen eso. ¿De dónde viene eso? No pondrás bozal al buey que trilla. Viene del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillar. Yo conocí un pastor pentecostal de antes que me decía que en la Biblia podés encontrar instrucciones para todo. Y si uno va a la ley, va a encontrar instrucciones que te ayudan con agricultura, con ganadería, con todo tipo de cosas. Inclusive, hace mucho tiempo leí algo que decía que si tú vas al terreno de tu vecino y están las uvas ahí, puedes agarrar cierta cantidad sin que fuera considerado un robo. Ahora, si te pasas de esa cantidad, entonces es considerado un robo. Hay todo tipo de instrucciones en las escrituras para vivir una vida plena, para vivir una vida sana, ¿no? Entonces, esa instrucción que sale en Deuteronomio 25, versículo 4, no pondrás bozal al buey cuando trillar. De acuerdo al comentario bíblico de Albert Barnes nos explica que son términos de ganaderos, términos ganaderos. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice, compare las referencias marginales. En otras clases de trabajo, por lo general, se le ponía bozal a los bueyes, pero cuando se los hacía caminar de un lado a otro sobre la era para separar el grano de la paja, se les debía permitir participar de los frutos de su labor. O sea que cuando los bueyes estaban haciendo cierto trabajo agricultural, los dejaban que ellos comieran también de ese trigo y comieran de lo que estaban haciendo, ¿no? El comentario de Jameson Fawcett Brown nos dice, no pondrás bozal al buey mientras trilla el grano. En Judea, al igual que en la Siria y en Egipto modernos, los granos se separaban de la espiga mediante el pisoteo de los bueyes, que uncidos en yunta recorrían día tras día los amplios espacios abiertos que servían de eras. Se permitía a los animales tomar libremente un bocado siempre que así lo quisieran. O sea que el buey trabajaba, el buey pisaba los granos, separaba las mazorcas de maíz y el trigo y todo eso, y con su pisar se separaban los granos. Eso era su trabajo. Y me gusta lo que dice ahí la versión de Jameson Fawcett Brown. Se le permitía a los animales tomar libremente un bocado. Siempre que así lo quisieran. O sea que muchas veces los bueyes estaban trabajando y no necesariamente comían del grano, del trigo ese. Era cuando ellos querían, nada más. No había un abuso, ¿no? En el Nuevo Testamento los apóstoles usan esto. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 9:9, en 1 Timoteo 5:18. Usan esto como un sentido figurado para que los que los trabajan en un ministerio reciban ayuda monetaria. Entonces uno dirá, bueno, pero si es una ley, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario, ¿qué hay de malo con que reciban salario los pastores? Bueno, entonces, si no fuera 100%, si fuera 100% correcto, ahora vamos a leer ciertas cosas que Pablo menciona. O sea que hay un límite, hay un balance que tiene que establecerse, ¿no?
Y Pablo nos hace una aclaración. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Pablo nos aclara estas cosas en varios versículos? ¿Por qué Pablo, sabiendo que él, en primer lugar como judío que era, segundo lugar, él enseñaba, tenía un resumen bien grande, podía decir, yo voy a vivir del Evangelio, no necesito trabajar ni nada, pero Pablo tenía una mentalidad un poco particular y no estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando del apóstol Pablo, un tipo preparado, un tipo que sabía como 5 o 6 idiomas, un tipo que se crió estudiando la ley bajo Gamaliel, que era uno de los maestros más famosos de la ley. Pablo estaba familiarizado como ciudadano romano con todas las filosofías de la época, con los filósofos de la época, una persona muy culta, muy preparada. Y aún así, Pablo nos hace ciertas aclaraciones que nos hacen pensar, en un momento, si Pablo tenía derecho de coger el dinero, porque Pablo fundó iglesias, Pablo escribió cartas a las iglesias, Pablo era un enviado de Dios, un apóstol, una persona que iba fundando iglesias, que no solo las fundaba, sino que también las ministraba, le mandaba cartas, le decía cómo se deberían comportar. Una persona que invertía en el reino de Dios. Pero él hace ciertas aclaraciones, ¿no? Vamos a ir al libro de los Hechos, que supuestamente el que escribió el libro de los Hechos fue Lucas. Hechos 18:1, mire lo que dice. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Hechos 18, versículo 3. Preste atención a este versículo. Dice, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. O sea que, ¿qué menciona ahí que era el oficio de Pablo? Hacía tiendas. ¿Y qué hacía Pablo después que salía de trabajar? Después que salía de la pega. Iba a la sinagoga todos los sábados, dice, y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. ¡Wow! O sea que él trabajaba y después iba a la sinagoga a enseñar, a defender la palabra de Dios. Bueno, en otras palabras, Pablo hacía tiendas como oficio y después iba a la sinagoga a disputar la palabra. Entonces, si Pablo hubiera vivido del Evangelio, hubiera cogido un salario, no tendría que hacer carpas. Amén. Yo no sé si usted estamos en el mismo canal, si usted está prestando atención a lo que estamos hablando, pero está ahí. Vamos a leer otros versículos en el cual Pablo nos da ciertas pautas que nos hacen pensar cómo debemos comportarnos como pastores, lo que estamos en el pastorado y lo que deben buscar ustedes como parte del rebaño en un pastor, ¿no? Porque usted también es responsable. Después no diga, ay, me engañaron, que yo creía que esta persona... No, lee lo que dice la Biblia, hermano, lea lo que dice la Biblia. Lea los requisitos, lea cómo se debe comportar un pastor, cómo se debe comportar un anciano en la iglesia. Entonces después no me diga, ay, nadie me dijo. No, porque está ahí en la Escritura. ¿Amén? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Miren lo que dice. Porque en la ley... ¿y quién escribió Primera de Corintios? Pablo. Dice ahí, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros,
o sembramos lo espiritual? Es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hasta aquí, no? Viene el versículo más importante ahorita, pero vamos a digerir esto. Está diciendo que sí, bueno, ellos trabajan en la obra, como el arador, como el granjero cultiva, tiene derecho a coger de los frutos de la tierra. La persona que está sembrando lo espiritual también tiene derecho, ¿no? Y no estamos hablando del derecho, estamos hablando de lo que es correcto o no es correcto hacer, estamos hablando del exceso, estamos hablando de un balance, eso es lo que estamos hablando. Entonces, miren lo que dice en 1 Corintios 9:11. Si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa si segáramos lo vuestro carnal. Y aquí viene una gran respuesta de Pablo que aclara muchas cosas, ¿no? Miren lo que dice ahí. Si otros tienen en vosotros esta potestad, o sea que hay otras personas que están haciendo eso, están viviendo del evangelio, están viviendo de enseñar, están viviendo de la religión, están viviendo de las cosas espirituales. Dice, si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros. Pablo está diciendo, ¿yo acaso también tengo derecho a hacer eso? Y mire lo que dice aquí, subraye eso en su Biblia. Mas no hemos usado esta potestad, no hemos usado esta potestad, antes lo sufrimos todo, dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran cosa ha dicho Pablo aquí! Tenemos derecho a hacerlo, pero ¿qué? Escojo a no hacerlo, ¿por qué? Mas no hemos usado esta potestad, nos dice, antes lo sufrimos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Qué clase de obstáculo pueden poner ellos si cogen salario? Vamos a leer John Gill, en su comentario bíblico nos explica. Empieza John Gill leyendo, sin embargo no hemos hecho uso de este derecho, aunque otros sí lo hicieron y tenían derecho a ello, pero, dice ahí, Pablo prefirió no insistir en él y en su lugar trabajaron con sus propias manos. Dice, el hecho de que no ejercieran el derecho de un salario, de coger dinero, no se debió a que no lo necesitaran o que gozaran de abundancia de bienes materiales, por si su situación era todo lo contrario. Los apóstoles pasaban muchas necesidades. Soportaban, dice aquí John Gill, soportaban toda clase de privaciones, hambre, sed, desnudez, trabajo arduo y muchas otras adversidades. ¿Por qué hacían eso si podían haber cogido un salario? Todo ello para no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Algunos podían haber insinuado que predicaban el Evangelio solo por lucro y no por el bien de sus almas ni para la gloria de Cristo. Exactamente lo que yo pienso. El apóstol Pablo dijo, puedo coger un salario, pero escojo no hacerlo. Prefiero trabajar, prefiero pasar necesidad, prefiero todo, para que nadie venga a decirme a mí que yo hago esto por el dinero, que yo hago esto por un salario. Entonces vemos la mentalidad del apóstol. ¿Qué dijo Pablo? Antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¿Qué mentalidad la de Pablo? Pudiendo haberse aprovechado de la situación, no lo hizo. Entonces, ¿por qué los pastores de hoy no piensan igual que Pablo? ¿Por qué no piensan igual que Pablo? Piense cuál es la queja número uno de todos los incrédulos, de toda la gente a la cual usted le va a predicar el Evangelio. Que los pastores son ¿qué? Piense un momento, hermano. Esto no es su típica enseñanza de domingo. Piense un momento. Vamos a leer otro versículo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 18. Ahí vemos el corazón de Pablo, vemos el corazón desinteresado de Pablo. Mire lo que dice ahí como pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho del Evangelio. Vamos a leerlo de vuelta. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Dice Pablo.
que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Porque aunque soy libre de todo me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. ¡Wow! Imagínense si hubiera menos asalariados, como los llamaba Jesús. Si hubiera menos personas cuya motivación, y estamos hablando en el círculo cristiano, en el liderazgo cristiano, hubiera muchas personas que su motivación no fuera el salario, que su motivación no fuera un lucro y su motivación fuera pura y exclusivamente ministrar a las ovejas, servir a las ovejas, no ser tropiezo para las ovejas. ¿Cuántas personas no vendrían a los pies de Cristo? Otro versículo más. Vamos a leer otro versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7. Dice así la palabra de Dios: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Mire lo que está diciendo ahí. Vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Porque no obramos, dice ahí, de manera indisciplinada entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8 dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que dejó Pablo y los demás? Que no hacían esto por una motivación de lucro, de dinero. Mire lo que dice en el 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque aun cuando estamos con vosotros, ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¡Wow! Qué bien Pablo, qué integridad la de Pablo. Teniendo el derecho de hacer ciertas cosas, escogió no hacerlo para no manchar su testimonio, para no manchar el testimonio de la iglesia, para no manchar el testimonio de los cristianos. ¡Wow! Qué bien, Pablo. Esto no es difícil de entender. Si usted quiere entenderlo, entiéndalo. Como dice Jesús, como decía Jesús, como dice, como el que tiene oídos para escuchar, que escuche. Amén. Si Pablo escogió no trabajar, no porque no tuviera necesidad de hacerlo, sino que tomó esa decisión a conciencia. A conciencia tomó esa decisión para no dar que hablar, para no dar la idea equivocada que estaba predicando por un salario, por dinero. ¿Por qué no se aplican esos principios hoy? ¿Por qué no se aplican? Pregúntese eso, hermana, antes que vaya a visitar otro lado, antes que vaya donde está la bulla, antes que vaya donde está el show, pregúntese eso. ¿Por qué no se aplican estos principios el día de hoy? Y no es por dar golpe en el pecho, pero conozco a los pastores de Calvary Chapel español en Homestead. Conozco a Poli hace muchos años, conozco a Roger hace muchos años. Y son gente íntegra. Gente que está ahí no por ningún salario. Es difícil de encontrar. Dele un abrazo a su pastor cuando se vayan el día de hoy. Vaya y dele un abrazo a sus pastores y dígale gracias por ser íntegro, gracias por conducirse de una manera correcta. Tiene motivación ahí para seguir asistiendo. Y no es por alabarlos a mis amigos pastores, pero es la realidad. Eso no se ve hoy. Hay un pequeño remanente de personas que hacen lo correcto. Y hay personas que sí viven del ministerio, hay personas que sí trabajan, pero ese remanente es digno de su salario. Pero hay un versículo que nos aclara quiénes son esas personas. Y es cortito y al pie. Cortito y al pie. Repita, cortito y al pie. Si usted no lo quiere entender, porque está siendo un poco necia, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17.
Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Mire lo que dice aquí. Los ancianos, o sea que los pastores, los ancianos son los, lo que se dice obispos de la iglesia, los elders de la iglesia, que gobiernan bien, dice, los ancianos que gobiernan bien, acuérdense la palabra episcopo, sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la escritura dice, no embozarás al buey que trilla y digno es obrero de su jornada. Pero ¿quiénes son los que son dignos de eso? Del salario, los que son dignos de disfrutar, de trabajar del evangelio. Las primeras palabras que salen ahí en ese versículo son 1, 2, 3, 4, 5 palabras que aparecen ahí. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien, repítamelo, los ancianos que gobiernan bien, repítalo, los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes? Los ancianos que gobiernan bien. ¿Por qué? Porque son los ancianos que gobiernan bien. No los que gobiernan mal, no los que se están abusando, no los que están siendo ambiciosos. No, esos no. Los ancianos que gobiernan bien. Pero ¿cómo yo voy a saber, pastor, cuáles son los que gobiernan? Primero, acabamos de leer, ¿no?, un tiempito atrás, unos minutos atrás, los requisitos de ser pastor. Si estas personas están cumpliendo los requisitos de ser pastor, si estas personas están obrando en integridad como el apóstol Pablo, yo puedo coger esto, pero escojo trabajar. Yo puedo hacer esto, pero hay una diferencia en exigir un salario y que alguien venga y le diga, hermano, lo quiero bendecir. Dos cosas diferentes. ¿Cómo sabe que estas personas gobiernan bien? Porque usted tiene que ver los frutos. Escrito está, ¿qué dijo Jesús? Por los frutos los conocerán. No vaya a una iglesia a calentar la banca, obsérvelo todo, mire alrededor, mire qué ejemplo están dando de esos pastores, están siguiendo los requisitos, están comportándose con integridad. Usted tiene que ir ahí, no con una venda en los ojos, tiene que ir ahí a observar, escuchar palabras, a ver si lo que están enseñando es verdadero. Los ancianos que gobiernan bien. Le leo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que gobiernan bien. Entonces, por sobre todas las cosas, hermano y hermana, ni usted ni yo somos discípulos de Pablo. Ni usted ni yo somos discípulos de Pedro. Ni somos discípulos de Mateo. Ni somos discípulos de Juan. Ni somos discípulos de Jesús. Hemos creído en aquel que fue a la cruz. Y por sobre todo lo que hemos leído hasta ahora. Hay algo que pesa más, que es lo que tiene que decir Jesús acerca del asalariado, de la persona que está en el ministerio y su motivación es el dinero. Vamos a ver eso más adelante. Pero primero vamos a leer acerca de Jesús. Yo nunca me canso de leer estos versículos acerca de Jesús y por qué se merece lo que se merece. Vamos a leerlo ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Quién? A Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
a la gloria de Dios Padre. Ese es Jesús. Por eso nosotros, por sobre todas las cosas, debemos escuchar qué es lo que dijo Jesús. Entonces vamos a ver cómo Jesús, pastor de pastores, señor de señores, rey de reyes, se comporta, y comparemos cómo el pastor de pastores se comporta y cómo se están comportando la gente allá afuera. Tenemos que tener mucho cuidado. Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, y lo reto, hermano, hermana, le hago un reto: saque su Biblia ahora mismo, si la tiene ahí al lado del asiento, al lado del banco, saque su teléfono del bolsillo y abra su Biblia en el teléfono, y vamos a leer juntos Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Son unos cuantos versículos, pero nos van a dar una idea de cómo se debe comportar un pastor. No pierda esta oportunidad. Márquelo ahí. ¿Cómo es el buen pastor? ¿Cómo es el pastor de pastores? ¿Cómo es el mejor pastor? ¿Cómo es Jesús? Vamos a empezar a leer ahí en Juan, libro de Juan capítulo 10, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Dice Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Miren lo que dice, es muy importante. Yo soy el buen pastor. El pastor da la vida por sus ovejas. El grande Jesús. Mire lo que dice en el versículo 12. A continuación, preste atención, grábese estas palabras, subrayelas ahí en su Biblia. Mas el asalariado, y no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Wow! ¡Qué grande Jesús! Dice, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que ellas también me conviene traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita más, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Ese es el pastor del Padre. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. No ser asalariado, no estar por la motivación del dinero. Dar la vida por nuestras ovejas, estar disponible para nuestras ovejas. Es una responsabilidad muy grande que no todo el mundo la quiere tomar, y hay muchas excusas para no hacerlo así a la manera de Jesús. Hay muchas excusas. Los tiempos han cambiado, que yo tengo mi vida, yo tengo que atender esto. Jesús no pensó así.
Pablo no pensó así. ¿Qué sucede el día de hoy? Han cambiado tantas las cosas. Analice estas cosas, hermano. Hoy hemos presentado evidencia de los pastores debemos obrar a conciencia. ¿Cómo debemos obrar? ¿Cómo debemos movernos dentro de la congregación? Hay ciertos beneficios que se pueden usar, pero el problema es el abuso y el libertinaje. El abuso y el libertinaje que hay. El problema son los pastores que menciona Isaías. Ya en el Antiguo Testamento Isaías estaba hablando de este tipo de pastores. Vamos a leer ahí Isaías capítulo 56, versículo 10. Dice, mire lo que dice ahí. Centinela era la atalaya que debía estar ahí pendiente en las torres, mirando cuando venía el enemigo, defender al pueblo, avisarle al pueblo. Pero mire lo que dice ahí. Y ese es el trabajo del pastor también. Cuidar a las ovejas, estar arriba mirando que no venga el lobo y las devore, que no vengan falsas doctrinas, que si necesitan oración, ahí estamos, que si necesitan oración por sanidad, ahí estamos, si necesitan casarse, ahí estamos, si hay un velorio, ahí estamos. Tenemos que ser esos centinelas, debemos ser esos centinelas. Mire lo que habla Isaías de esos centinelas, 56:10, Isaías 56:10. Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores, acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, dice, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Ese es el problema de muchos pastores hoy día. Buscan su propia ganancia. Ezequiel también nos advierte. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, Ezequiel 34, 1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar su rebaño? Coméis la grosura, dice ahí, os habéis vestido de lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Saque el polvo de la Biblia y siga leyendo, hermano. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, que mi rebaño se han convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para toda la fiera del campo por falta de pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vienen consecuencias para ese tipo de pastores. Vienen consecuencias grandes. Así dice el Señor mi Dios. Ezequiel 34, versículo 10. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo estoy en contra de los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimentos para ellos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay muchos pastores allá afuera que están
obrando de esa manera. Pero hay consecuencias. Quizá no las veamos, pero Dios es justo. Acuérdese lo que leímos también cuando hablamos del templo, lo que nos decía que harán mercadería en nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice, por avaricia harán mercadería, que es la palabra emporio en el griego, un lugar de compras, de venta, un lugar de negocio. Dice, por avaricia harán mercadería vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Las advertencias están ahí, las guías están ahí. ¿Qué debemos buscar en un pastor? ¿Cómo se debe comportar un pastor? ¿Qué es lo que debe recibir un pastor? ¿Qué pastor es digno de su salario? Hemos presentado evidencia para aclarar bíblicamente cómo deben ser ciertas cosas. Y si alguna persona viene a usted con un comentario, oh, qué lío con los pastores, quizás usted pueda aclararle cómo deben ser las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es honesto y nos dejó todo tipo de advertencias para no estar ciegos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Para poder seguir por el buen camino, para poder escoger una buena congregación, para poder escoger un buen pastor. Con eso terminamos la enseñanza de hoy. Que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo los lleve a toda la verdad, a toda verdad, y que el Señor me los proteja en mente, alma y cuerpo. Nos vemos la próxima. Se los ama en Cristo. Amén.